Hace unos días ocurrió algo que dejó a muchísimas personas impactadas y con una sensación de indignación y tristeza. Lo sucedido no fue simplemente un acto de fanatismo desmedido, sino una muestra clara de cómo algunos individuos pueden cruzar los límites del respeto y convertir lo que debería ser admiración en acoso. Todo comenzó cuando una fan del llamado Thai Cooker decidió ir a la cafetería del padre de Jimin. Este lugar, que es un negocio familiar y tranquilo, se ha convertido con el paso del tiempo en un sitio donde los seguidores suelen acudir para dejar mensajes de cariño, cartas, pequeños obsequios o simplemente disfrutar de un café, sabiendo que es un espacio que tiene un significado emocional para muchos fans. Sin embargo, aquella visita no tuvo nada de inocente ni de amable. La persona en cuestión fue con una intención totalmente distinta: provocar, ofender, humillar y buscar atención a costa del respeto y la tranquilidad de los demás. Llevó consigo fotografías del ship, cartas con mensajes ofensivos dirigidos a Jimin, y llegó incluso a tapar los mensajes de amor que otros admiradores habían dejado en el mural del local. Lo hizo riéndose, burlándose de lo que los demás habían escrito, como si estuviera disfrutando de causar daño y generar polémica. Y lo más grave es que todo lo transmitió en vivo, mostrándose con orgullo como si fuera una acción valiente o divertida, sin medir en ningún momento las consecuencias de sus actos. Este tipo de comportamiento no puede considerarse una simple muestra de fanatismo ni un juego entre fans, porque se trata de una invasión de la privacidad, un acto malintencionado que roza el acoso directo. No solo faltó al respeto a Jimin, sino también a su familia, a su padre que trabaja en ese lugar, al personal que atiende y a todos los seguidores que van con buenas intenciones. Este tipo de acciones cruzan una línea muy seria. Dejan de ser parte del mundo fan y se convierten en actos de acoso, invasión y odio disfrazado de amor por un ship. Lo más increíble y triste es que al día siguiente, otra fan, esta vez una seguidora respetuosa de Jimin, decidió ir a la cafetería para retirar las cartas ofensivas y alertar al personal, intentando evitar que la situación volviera a repetirse. Lo hizo con la intención de proteger el espacio y preservar el respeto hacia la familia. Pero lejos de terminar ahí, la fan problemática regresó al mismo lugar poco después. Volvió a grabar en vivo, volvió a reírse, volvió a actuar con total despreocupación, como si nada malo hubiera hecho, y como si tuviera derecho a seguir provocando y dañando. Este tipo de persistencia es lo que agravaba aún más la situación, porque demuestra que no fue un impulso ni un error momentáneo, sino un patrón de comportamiento con la intención de causar incomodidad y burlarse del entorno del artista. Mucha gente se pregunta cuál es el límite entre el fanatismo y el delito. ¿Por qué esta persona podría justificar sus actos diciendo que solo ama a su ship? Pero esa excusa no tiene fundamento alguno. No es amor ni es simple fanatismo, es acoso. Legalmente, este tipo de comportamiento puede tener consecuencias graves. En Corea del Sur, visitar repetidamente un establecimiento privado vinculado a la familia de una figura pública, con la intención de hostigar o provocar, puede ser considerado acoso físico o stalking, bajo la ley anti-acoso o ley anti-stalking. No es una visita inocente, sino un intento de vigilar, intimidar y perturbar la paz de otra persona y de su familia. Además, dejar fotos editadas, mensajes ofensivos o materiales que ridiculizan públicamente a alguien puede constituir difamación, humillación pública o uso indebido de la imagen, especialmente si el material se difunde en redes o se transmite en vivo, ya que eso afecta la reputación y la dignidad de la persona mencionada. Cuando alguien repite este tipo de actos, incluso después de haber sido advertido o de saber que ha causado malestar, la ley lo considera un agravante. La persistencia y la intención de hostigar son elementos clave que agravan el delito de acoso. Asimismo, el hecho de transmitir en vivo desde el lugar, riéndose y alentando a otros a hacer lo mismo, puede catalogarse también como acoso digital o ciberacoso, ya que el contenido se usa con el fin de ridiculizar o dañar la imagen de una persona.
Y es muy importante recordar que ser una figura pública no elimina el derecho a la privacidad. Que Jimin sea famoso no significa que su familia deba estar expuesta a este tipo de comportamientos. La fama no convierte a las personas en propiedad del público ni les quita su derecho a tener espacios de tranquilidad. Ser fan implica admirar, apoyar y disfrutar del trabajo de un artista, no traspasar los límites personales ni familiares, ni mucho menos insultar, acosar o humillar. Por desgracia, este tipo de comportamientos dañan a todo el fandom. Cuando alguien cruza estos límites y otros fans lo justifican diciendo «es solo por el ship», el fandom entero pierde credibilidad y se deteriora desde adentro. Los fandoms sobreviven gracias al respeto y la empatía. Normalizar el odio o la provocación solo destruye lo que debería ser una comunidad de apoyo. La empatía, el respeto y el amor genuino son la base que debería sostener cualquier fandom sano. Si realmente se quiere a un artista, lo mínimo que puede hacerse es proteger su bienestar y su paz, no contribuir a que se sienta acosado o vulnerado. Algo similar, pero aún más grave, ocurrió con Jungkook. Su situación generó una gran preocupación entre los fans y la opinión pública. No solo fue vulnerado en su propia casa, un lugar que debería ser su refugio más seguro, sino que además las autoridades no actuaron con la firmeza que un caso así requería. Lo que pasó dejó a mucha gente con una sensación de impotencia, porque dio la impresión de que las personas responsables de acosarlo salieron prácticamente ilesas. Hace unos meses se supo que una mujer de nacionalidad china de unos 30 años, identificada solo como A, intentó entrar a la vivienda de Jungkook el 11 de junio, justo el mismo día en que él fue dado de baja del servicio militar. Es decir, apenas regresaba a su vida normal cuando alguien intentó irrumpir en su casa. Según los reportes oficiales, la mujer trató varias veces de ingresar la contraseña del acceso principal, pero no logró entrar. Aunque no consiguió concretar el ingreso, el hecho en sí fue sumamente grave, porque demuestra una clara intención de violar la privacidad de una persona. A pesar de esto, la Fiscalía del Distrito Oeste de Seúl decidió no llevar el caso a juicio. Reconocieron que la mujer había cometido un delito, pero optaron por suspender la acusación, una medida que implica no enjuiciarla. Las razones que dieron fueron que solo se trató de un intento fallido, que la mujer había abandonado Corea del Sur y que consideraban poco probable que volviera a hacerlo. También argumentaron que la acusada mostró arrepentimiento. En otras palabras, le creyeron, la dejaron ir y el caso se cerró ahí. Esta decisión generó una ola de indignación, no solo entre los seguidores, sino entre muchos ciudadanos coreanos que consideraron que el sistema judicial estaba minimizando. Hace unos días ocurrió algo que dejó a muchísimas personas impactadas y con una sensación de indignación y tristeza. Lo sucedido no fue simplemente un acto de fanatismo desmedido, sino una muestra clara de cómo algunos individuos pueden cruzar los límites del respeto y convertir lo que debería ser admiración en acoso.